Las neuropsicosis de defensa, 1894. 1. Empiezo con aquella modificación que me parece necesario introducir en la teoría de la neurosis histérica. Que el complejo sintomático de la histeria, hasta donde conseguimos entenderlo hoy, justifica el supuesto de una escisión de la conciencia con formación de grupos psíquicos separados. Es cosa que debería ser universalmente aceptada tras los brillantes trabajos de Janet, Breuer y otros. Menos claras están las opiniones sobre el origen de esa escisión de la conciencia y sobre el papel que ese carácter desempeña en la ensambladura de la neurosis histérica. Según la doctrina de Janet, la escisión de conciencia es un rasgo primario de la alteración histérica. Tiene por base una endeblez innata de la aptitud para la síntesis psíquica, un estrechamiento del campo de conciencia, champ de conscience, que como estigma psíquico testimonia la degeneración de los individuos histéricos. En oposición al punto de vista de Janet, que me parece expuesto a muchísimas objeciones, se sitúa el sustentado por Breuer en nuestra comunicación. Según Breuer, base y condición de la histeria es el advenimiento de unos estados de conciencia peculiarmente oníricos, con una aptitud limitada para la asociación, a los que propone denominar estados hipnoides. La escisión de conciencia es, pues, secundaria, adquirida, se produce en virtud de que las representaciones que afloran en estados hipnoides están segregadas del comercio asociativo con el restante contenido de conciencia. Ahora puedo aportar la prueba de otras dos formas extremas de histeria en que la escisión de conciencia en modo alguno puede interpretarse como primaria en el sentido de Janet. Para la primera de esas formas conseguí demostrar repetidas veces que la escisión del contenido de conciencia es la consecuencia de un acto voluntario del enfermo, vale decir, es introducida por un empeño voluntario cuyo motivo es posible indicar. Desde luego, no sostengo que el enfermo se proponga producir una escisión de su conciencia, su propósito es otro, pero él no alcanza su meta, sino que genera una escisión de conciencia. En la tercera forma de histeria, que hemos comprobado mediante el análisis psíquico de enfermos inteligentes, la escisión de conciencia desempeña un papel mínimo, quizá ninguno. Son aquellos casos en que meramente se interceptó la reacción frente al estímulo traumático, y que luego serán tramitados y curados por abreacción, las histerias de retención puras. Con miras al anudamiento con las fobias y representaciones obsesivas, solo he de considerar aquí la segunda forma de la histeria, que, por razones que enseguida se harán evidentes, yo designaré como histeria de defensa, separándola así de la histeria hipnoide y de la histeria de retención. También puedo designar provisionalmente como de histeria adquirida mis casos de histeria de defensa. En efecto, en ellos no cabía hablar de una tara hereditaria grave ni una atrofia degenerativa en sentido estricto. Pues bien, esos pacientes por mí analizados gozaron de salud psíquica hasta el momento en que sobrevino un caso de inconciliabilidad en su vida de representaciones, es decir, hasta que se presentó a su yo una vivencia, una representación, tina sensación que despertó un afecto tan penoso que la persona decidió olvidarla, no confiando en poder solucionar con su yo, mediante un trabajo de pensamiento, la contradicción que esa representación inconciliable le oponía. En personas del sexo femenino, tales representaciones inconciliables nacen las más de las veces sobre el suelo del vivenciar y el sentir sexuales, y las afectadas se acuerdan con toda la precisión deseable de sus empeños defensivos, de su propósito de ahuyentar, fortschreiben, empujar lejos, la cosa, de no pensar en ella, de sofocarla. He aquí unos ejemplos pertinentes, tomados de mi experiencia, que por otra parte podría multiplicar sin dificultad, el caso de una joven señorita que se echa en cara, mientras cuida a su padre enfermo, pensar en el joven que le ha dejado una leve impresión erótica, el caso de una gobernanta que se había enamorado de su patrón, y resolvió quitarse de la cabeza esa simpatía por parecerle inconciliable con su orgullo, etc. No puedo aseverar, por cierto, que el empeño voluntario por esforzar a apartarse de los propios pensamientos algo de este tino constituya un acto patológico, tampoco sé decir si ese olvido deliberado se logra,
o de qué manera se logra, en aquellas personas que permanecen sanas ante las mismas influencias psíquicas. Solo sé que en los pacientes por mí analizados ese olvido no se logró, sino que llevó a diversas reacciones patológicas que provocaron una histeria, o una representación obsesiva, o una psicosis alucinatoria. En la aptitud para provocar mediante aquel empeño voluntario uno de estos estados, todos los cuales se conectan con una escisión de conciencia, ha de verse la expresión de una predisposición patológica, que, empero, no necesariamente es idéntica a una degeneración personal o hereditaria. Acerca del camino que desde el empeño voluntario del paciente lleva a la génesis del síntoma neurótico, me he formado una opinión que acaso en las abstracciones psicológicas usuales se podría expresar así: la tarea que el yo defensor se impone, tratar como, non arribée, no acontecida, la representación inconciliable, es directamente insoluble para él, una vez que la huella mnémica y el afecto adherido a la representación están ahí, ya no se los puede extirpar. Por eso equivale a una solución aproximada de esta tarea lograr convertir esta representación intensa en una débil, arrancarle el afecto, la suma de excitación que sobre ella gravita. Entonces esa representación débil dejará de plantear totalmente exigencias al trabajo asociativo, empero, la suma de excitación divorciada de ella tiene que ser aplicada a otro empleo. Hasta aquí son iguales los procesos en la histeria y en las fobias y representaciones obsesivas. Desde este punto, los caminos se separan. En la histeria, el modo de volver inocua a la representación inconciliable es trasponer, umsetzen, a lo corporal la suma de excitación, para lo cual yo propondría el nombre de conversión. La conversión puede ser total o parcial, y sobrevendrá en aquella inervación motriz o sensorial que mantenga un nexo, más íntimo o más laxo, con la vivencia traumática. El yo ha conseguido así quedar exento de contradicción, pero, a cambio, ha echado sobre sí el lastre de un símbolo mnémico que habita la conciencia al modo de un parásito, sea como una inervación motriz irresoluble o como una sensación alucinatoria que de continuo retorna, y que permanecerá ahí hasta que sobrevenga una conversión en la dirección inversa. En tales condiciones, la huella mnémica de la representación reprimida, esforzada al desalojo, no ha sido sepultada, untergeben, sino que forma en lo sucesivo el núcleo de un grupo psíquico segundo. Solo añadiré unas pocas palabras para explicitar esta visión sobre los procesos psicofísicos que ocurren en la histeria, una vez formado en un momento traumático, ese núcleo para una escisión histérica, su engrosamiento se produce en otros momentos que se podrían llamar traumáticos auxiliares, toda vez que una impresión de la misma clase, recién advenida, consiga perforar la barrera que la voluntad había establecido, aportar nuevo afecto a la representación debilitada e imponer por un momento el enlace asociativo de ambos grupos psíquicos, hasta que una nueva conversión ofrezca defensa. En la histeria, el estado así alcanzado con respecto a la distribución de la excitación prueba luego, las más de las veces, ser lábil, la excitación esforzada por una vía falsa, hacia la inervación corporal, consigue, de tiempo en tiempo volver hasta la representación de la que fue desasida, y entonces constriñe a la persona a su procesamiento asociativo o a su trámite en ataques histéricos, como lo demuestra la notoria oposición entre los ataques y los síntomas permanentes. El efecto del método catártico de Breuer consiste en volver a guiar la excitación, con conciencia de la meta de lo corporal a lo psíquico, para forzar luego a reequilibrar la contradicción mediante un trabajo de pensamiento y a descargar la excitación por medio del habla. Si la escisión de conciencia de la histeria adquirida descansa en un acto voluntario, se explica con sorprendente facilidad el asombroso hecho de que la hipnosis por regla general ensanche la conciencia estrechada de los histéricos y vuelva asequible el grupo psíquico escindido. En efecto, tenemos noticia de una propiedad de todos los estados semejantes al dormir, y es que ellos cancelan aquella distribución de la excitación sobre la que descansa la voluntad de la personalidad consciente. Según lo expuesto, no discernimos el factor característico de la histeria en la escisión de conciencia, sino en la aptitud para la conversión,
y tenemos derecho a citar como una pieza importante de la predisposición histérica, que por otra parte nos es desconocida, la capacidad psicofísica para trasladar a la inervación corporal unas sumas tan grandes de excitación. En sí y por sí, esta capacidad no excluye la salud psíquica, y solo lleva a la histeria en el caso de una inconciliabilidad psíquica o de un almacenamiento de la excitación. Con este giro nos aproximamos, Breuer y yo, a las consabidas definiciones que de la histeria dieron a Oppenheim y Strumpel, y nos apartamos de Janet, quien asigna a la escisión de conciencia un papel desmedido en la característica de la histeria. La exposición aquí ofrecida puede aducir en su favor que permite comprender el nexo de la conversión con la escisión histérica de conciencia. 2. Si en una persona predispuesta a la neurosis, no está presente la capacidad convertidora y, no obstante, para defenderse de una representación inconciliable se emprende el divorcio entre ella y su afecto, es fuerza que ese afecto permanezca en el ámbito psíquico. La representación ahora debilitada queda segregada de toda asociación dentro de la conciencia, pero su afecto, liberado, se adhiere a otras representaciones, en sí no inconciliables, que en virtud de este enlace falso, devienen representaciones obsesivas. He ahí, en pocas palabras, la teoría psicológica de las representaciones obsesivas y fobias, de que hablé al comienzo. Ahora indicaré, entre las piezas que esa teoría requiere, cuáles admiten demostración directa y cuáles he completado yo. Directamente demostrable es, además del punto final del proceso, la representación obsesiva misma, ante todo la fuente de la que proviene el afecto que se encuentra dentro de un enlace falso. En todos los casos por mí analizados era la vida sexual la que había proporcionado un afecto penoso de la misma índole, exactamente, que el afecto endosado a la representación obsesiva. En teoría no se excluye que en algún caso ese afecto nazca en otro ámbito, yo me limito a comunicar que hasta ahora no se me ha revelado un origen diferente. Por otra parte, con facilidad se comprende que justamente la vida sexual conlleve las más abundantes ocasiones para la emergencia de representaciones inconciliables. Es demostrable, además, por las más inequívocas manifestaciones de los enfermos, el empeño voluntario, el intento defensivo a que la teoría atribuye gravitación, y al menos en una serie de casos los enfermos mismos anotician que la fobia o la representación obsesiva solo aparecieron después que el empeño voluntario hubo alcanzado en apariencia su propósito. Cierta vez me pasó algo muy desagradable, puse empeño en ahuyentarlo, en no pensar más en eso. Al fin lo conseguí, y entonces me sobrevino lo otro, de lo cual desde entonces no he podido desprenderme. Con estas palabras me corroboró una paciente los puntos capitales de la teoría aquí desarrollada. No todos los que padecen de representaciones obsesivas tienen tan en claro el origen de estas. Por lo general, cuando se les señala a los enfermos la representación originaria de naturaleza sexual se obtiene esta respuesta, de ahí, sin embargo, no puede venirme. No me he ocupado mucho de ello. Por un momento me causó espanto, pero luego me distraje de eso y desde entonces me dejó tranquilo. En esta objeción, tan frecuente, tenemos una prueba de que la representación obsesiva figura un sustituto o un subrogado de la representación sexual inconciliable y la ha relevado dentro de la conciencia. Entre el empeño voluntario del paciente, que logra reprimir la representación sexual desagradable, y la emergencia de la representación obsesiva, que, poco intensa en sí misma, está dotada ahora con un afecto inconcebiblemente intenso, se abre la laguna que la teoría aquí desarrollada pretende llenar. El divorcio entre la representación sexual y su afecto, y el enlace de este último con otra representación, adecuada pero no inconciliable, he ahí unos procesos que acontecen sin conciencia, que solo es posible suponer, y ningún análisis clínico psicológico es capaz de demostrar. Quizá sería más correcto decir, estos en modo alguno son procesos de naturaleza psíquica, sino procesos físicos cuya consecuencia se figura como si real efectivamente hubiera acontecido lo expresado mediante los giros, divorcio entre la representación y su afecto, y, enlace falso,
de este último junto a los casos en que se comprueba la presencia sucesiva de la representación sexual inconciliable y de la representación obsesiva, hallamos una serie de otros casos de simultaneidad entre representaciones obsesivas y representaciones sexuales de tinte penoso. No es muy adecuado llamar a estas últimas representaciones obsesivas sexuales, les falta un rasgo esencial de las representaciones obsesivas, demuestran estar plenamente justificadas, mientras que lo penoso de las representaciones obsesivas ordinarias constituye un problema para el médico y el enfermo. Hasta donde pude inteligir los casos de este tipo, se trataba de una defensa continua frente a representaciones sexuales que llegaban en forma permanente, vale decir, de un trabajo que aún no había alcanzado su acabamiento. Los enfermos suelen mantener en secreto sus representaciones obsesivas toda vez que son conscientes de su origen sexual. Y cuando se quejan de ellas, las más de las veces expresan su asombro por sucumbir al afecto en cuestión, por angustiarse, tener determinados impulsos, etc. Al médico experto, en cambio, ese afecto le aparece justificado e inteligible, para él lo llamativo es solo el enlace de ese afecto con una representación que no es digna de él. En otras palabras, el afecto de la representación obsesiva le aparece como dislocado, transportado, y en caso de haber aceptado las puntualizaciones aquí consignadas, el médico puede ensayar la retraducción a lo sexual en una serie de casos de representación obsesiva. Para el enlace secundario del afecto liberado se puede aprovechar cualquier representación que por su naturaleza sea compatible con un afecto de esa cualidad, o bien tenga con la representación inconciliable ciertos vínculos a raíz de los cuales parezca utilizable como su subrogado. Por ejemplo, una angustia liberada, cuyo origen sexual no se debe recordar, se vuelca sobre las fobias primarias comunes del ser humano ante ciertos animales, la tormenta, la oscuridad, etc., o sobre cosas que inequívocamente están asociadas con lo sexual de alguna manera, como el orinar, la defecación, el ensuciarse y el contagio en general. La ventaja obtenida por el yo tras emprender para la defensa el camino del transporte del afecto es mucho menor que en el caso de la conversión de una excitación psíquica en una inervación somática. El afecto bajo el cual el yo padecía permanece como, antes, sin cambio y sin disminución, solo la representación inconciliable ha sido sofrenada, excluida del recordar. Las representaciones reprimidas constituyen también aquí el núcleo de un grupo psíquico segundo, que, a mi parecer, es asequible aún sin el auxilio de la hipnosis. Si en las fobias y representaciones obsesivas están ausentes los síntomas más llamativos que en la histeria acompañan a la formación de un grupo psíquico independiente, ello se debe, sin duda, a que en el primer caso la alteración íntegra ha permanecido en el ámbito psíquico, y el vínculo entre excitación psíquica e inervación somática no ha experimentado cambio alguno. Ilustraré lo dicho aquí sobre las representaciones obsesivas con algunos ejemplos que probablemente sean de naturaleza típica. 1. Una muchacha padece de reproches obsesivos. Si leía en el periódico sobre linos monederos falsos, daba en pensar que ella misma había fabricado moneda falsa. Si en alguna parte un malhechor desconocido había perpetrado un homicidio, se preguntaba ella angustiosamente si no había cometido ese asesinato. Y a la vez tenía clara conciencia del despropósito de estos reproches obsesivos. Durante cierto lapso la conciencia de culpa alcanzó tanto imperio sobre ella que ahogó su crítica, y se acusaba ante sus parientes y ante el médico de haber perpetrado realmente todos esos crímenes, psicosis por acrecentamiento simple, psicosis de avasallamiento. Un interrogatorio firme descubrió entonces la fuente de donde provenía su conciencia de culpa, incitada por una sensación voluptuosa casual, se había dejado inducir por una amiga a la masturbación, y desde hacía años la practicaba con la cabal conciencia de su mala acción y los autorreproches más violentos, pero, como es habitual, inútiles. Un exceso tras asistir a un baile había provocado el acrecentamiento hasta la psicosis. La muchacha curó tras unos meses de tratamiento y de una vigilancia muy severa. 2. Otra muchacha sufría bajo el miedo de que le asaltaran las ganas y entonces se orinaría,
ello después que una urgencia así la constriñó realmente cierta vez a abandonar una sala de conciertos durante la ejecución. Esta fobia le había quitado poco a poco toda capacidad de goce y de trato social. Solo se sentía bien si se sabía próxima a un baño al que pudiera ir sin ser advertida. Estaba excluida cualquier afección orgánica del gobierno sobre la vejiga que justificara ese malestar. Las ganas de orinar no le venían en su casa, en condiciones de tranquilidad, ni durante la noche. Un examen ahondado demostró que la presión en la vejiga le sobrevino la primera vez en las siguientes condiciones: en la sala de conciertos, no lejos de ella se había sentado cierto señor que no era indiferente a su sentir. Empezó a pensar en él y a pintarse cómo se sentaría a su lado siendo su esposa. Estando en esta ensoñación erótica, le sobrevino aquella sensación corporal que es preciso comparar con la erección del varón y que en ella, no sé si así ocurre en general, concluía con una ligera presión de vejiga. De esta sensación sexual, con la que ya estaba habituada, se espantó mucho ahora, porque entre sí había resuelto combatir esa inclinación y cualquier otra semejante, y un instante después este afecto se le transfirió sobre las ganas de orinar concomitantes, constriñéndola a abandonar la sala tras una lucha martirizadora. En su vida ordinaria era tan mojigata que todo lo sexual le causaba intenso horror, y no podía concebir la idea de que se casaría alguna vez. Por otra parte, era sexualmente tan hiperestésica que aquella sensación voluptuosa le aparecía con cualquier ensoñación erótica que se permitiese. Las ganas de orinar habían acompañado siempre a la erección, pero sin que ello la impresionara hasta aquella escena en la sala de conciertos. El tratamiento permitió dominar la fobia casi por completo. 3. Una joven señora que tras 5 años de matrimonio tenía un solo hijo, se me quejó de su impulso obsesivo de arrojarse por la ventana o el balcón, y del miedo que la asaltaba, a la vista de cualquier cuchillo filoso, de acuchillar a su hijo. El comercio conyugal, confesó, se había vuelto raro y se lo practicaba solo con cautelas anticonceptivas, pero afirmó no le hacía falta, pues no era de naturaleza sensual. Me atreví a decirle que a la vista de un hombre le acudían representaciones eróticas, que por eso había perdido la confianza en sí misma y se le antojaba que ella era una persona abyecta, capaz de cualquier fechoría. Esa retraducción de la representación obsesiva a lo sexual fue certera, confesó enseguida, llorando, su miseria conyugal por largo tiempo ocultada, y luego comunicó también unas representaciones penosas de carácter sexual inmodificado, como la sensación, que le retornaba a menudo, de pujarle algo debajo del vestido. De experiencias como estas he sacado partido para la terapia, reorientando la atención de los enfermos hacia las representaciones sexuales reprimidas en el caso de fobias y de representaciones obsesivas, no obstante la renuencia de ellos, y, toda vez que se lograba, cegaba así las fuentes de donde aquellas emanaban. Desde luego, no puedo aseverar que todas las fobias y representaciones obsesivas nazcan por el camino aquí descubierto. En primer lugar, mi experiencia abarca un número muy restringido en comparación con la frecuencia de estas neurosis, y en segundo lugar, yo mismo sé que no todos estos síntomas, psicasténicos, para emplear la designación de Janet, son de igual valor. Por ejemplo, existen fobias puramente histéricas. Opino, sin embargo, que el mecanismo del transporte del afecto es demostrable en la gran mayoría de las fobias y representaciones obsesivas, y sostendría que estas neurosis, a las que con igual frecuencia hallamos aisladas o combinadas con una histeria o una neurastenia, no pueden situarse en un mismo grupo con la neurastenia común, para cuyos síntomas básicos no cabe suponer un mecanismo psíquico. En los dos casos considerados hasta ahora, la defensa frente a la representación inconciliable acontecía mediante el divorcio entre ella y su afecto. Pero la representación, si bien debilitada y aislada, permanecía dentro de la conciencia. Ahora bien, existe una modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa, que consiste en que el yo desestima la representación insoportable junto con su afecto y se comporta como si la representación nunca hubiera comparecido. Solo que en el momento en que se ha conseguido esto, la persona se encuentra en una psicosis que no admite otra clasificación que confusión alucinatoria.
Un único ejemplo elucidará esta tesis. Una joven ha regalado a cierto hombre una primera inclinación impulsiva, y cree firmemente ser correspondida. Está, de hecho, en un error. El joven tiene otro motivo para frecuentar la casa. Los desengaños no tardan en llegar. Primero se defiende de ellos mediante la conversión histérica de las experiencias correspondientes, y así conserva su creencia en que él vendrá un día a pedir su mano. No obstante, se siente desdichada y enferma, a consecuencia de que la conversión es incompleta y de los permanentes asaltos de nuevas impresiones adoloridas. Por fin, con la máxima tensión, lo espera para un día prefijado, el día de un festejo familiar. Y transcurre ese día sin que él acuda. Pasados ya todos los trenes en que podía haber llegado, ella se vuelca de pronto a una confusión alucinatoria. Él ha llegado, oye su voz en el jardín, se apresura a bajar, con su vestido de noche, para recibirlo. Desde entonces, y por 2 meses, vive un dichoso sueño cuyo contenido es, él está ahí, anda en derredor de ella, todo está como antes de los desengaños de los que laboriosamente se defendía. Histeria y desazón están superadas, mientras dura la enfermedad, ni se habla de sus dudas y padecimientos de los últimos tiempos, ella es dichosa en tanto no la molestan, y solo rabia cuando un decreto de su entorno le impide hacer algo que ella con total consecuencia derivaba de su beatífico sueño. Esta psicosis, no entendida en su momento, fue descubierta 10 años más tarde por medio de un análisis hipnótico. El hecho sobre el cual yo quería llamar la atención es que el contenido de una psicosis alucinatoria como esta consiste justamente en realzar aquella representación que estuvo amenazada por la ocasión a raíz de la cual sobrevino la enfermedad. Así, es lícito decir que el yo se ha defendido de la representación insoportable mediante el refugio en la psicosis. El proceso por el cual se logró esto escapa tanto a la autopercepción como al análisis psicológico clínico. Corresponde verlo como expresión de una predisposición patológica de grado más alto, y acaso se lo pueda circunscribir como sigue: el yo se arranca de la representación insoportable, pero ésta se entrama de manera inseparable con un fragmento de la realidad objetiva, y en tanto el yo lleva a cabo esa operación, se deshace también, total o parcialmente, de la realidad objetiva. Esta última es a mi juicio la condición bajo la cual se imparte a las representaciones propias una vividez alucinatoria, y de esta suerte, tras una defensa exitosamente lograda, la persona cae en confusión alucinatoria. Dispongo de muy pocos análisis sobre psicosis de esta clase. Opino, sin embargo, que debe de ser un tipo de enfermedad psíquica a que se recurre con mucha frecuencia, pues en ningún manicomio faltan los ejemplos, para los que vale análoga concepción, de la madre que enfermó a raíz de la pérdida de su hijo y ahora mece un leño en sus brazos, o de la novia desairada que desde hace años espera ataviada a su prometido. ¿Acaso no sea superfluo destacar que las 3 variedades de la defensa aquí descritas, y, por tanto, las 3 formas de enfermar a que esa defensa lleva, pueden estar reunidas en una misma persona? La aparición simultánea de fobias y síntomas histéricos, que tan a menudo se observa in praxi, es justamente uno de los factores que dificultan una separación tajante de la histeria respecto de otras neurosis, y fuerzan a postular las neurosis mixtas. Es cierto que la confusión alucinatoria no suele ser compatible con la persistencia de la histeria, y por regla general tampoco con la de las representaciones obsesivas. En cambio, no es raro que una psicosis de defensa interrumpa episódicamente la trayectoria de una neurosis histérica o mixta. Por último, expondré en pocas palabras la representación auxiliar de la que me he servido en esta exposición de las neurosis de defensa. Hela aquí, en las funciones psíquicas cabe distinguir algo: monto de afecto, suma de excitación, que tiene todas las propiedades de una cantidad aunque no poseamos medio alguno para medirla, algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, y se difunde por las huellas mnémicas de las representaciones como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. Es posible utilizar esta hipótesis, que por lo demás ya está en la base de nuestra teoría de la abreacción,
en el mismo sentido en que el físico emplea el supuesto del fluido eléctrico que corre. Provisionalmente está justificada por su utilidad para resumir y explicar múltiples estados psíquicos. Viena, fines de enero de 1894.